Bienvenidos a Trueno Tour, las crónicas de los pueblos bonaerenses bajo un mismo lema: rescatar su memoria. Relata Susana Gioacchini. Muy buenos días, queridos amigos. Hoy les voy a contar de un viaje que hice hace muy poquito tiempo en compañía de mis 3 hermanos. Una mañana bien temprano partimos rumbo a Villa Epecuén, un pueblo que fue invadido completamente por las aguas. ¿Conoces su historia? Prepárate, que ya arranco a contártela. La Ruta 5 nos lleva hasta la 65 el 9 de julio y desde allí a Carué sin parar. Salimos a las 5 de la mañana para llegar a destino casi al mediodía, ya que nos separan 500 kilómetros desde Luján. Atravesando Carué, apenas a unos 15 kilómetros se encuentran los restos de la Villa Epecuén, lugar lleno de historias si los hay. Antes te cuento alguito nomás. Villa Epecuén nació en 1926, a las orillas del lago del mismo nombre, que tiene una particularidad única: sus aguas son saladas. Esto le dio un gran atractivo turístico que fue creciendo a lo largo de los años, ya que además son beneficiosas para la salud. En los años 70 llegó a su máximo esplendor, con una capacidad hotelera de 5.000 plazas. Las familias que allí vivían se dedicaban plenamente al turismo. Algunas otras levantaron sus casas para pasar allí sus vacaciones en busca de la paz sanadora que brindaba el lugar. Hacia los 70 precisamente se hizo el balneario, un amplio lugar con piletas de agua dulce. El lugar era tan próspero que a Carué llegaban 3 ferrocarriles: el Roca, el Midland y el Sarmiento. Desde 3 puntos diferentes llegaban miles de turistas, a tal punto que el ferrocarril Sarmiento se extiende y llega a escasos 1000 metros de la villa, llamando a la estación Lago Epecuén. Miles de historias se iniciaron para muchos cuando bajaron de ese tren para no irse más hasta un fatídico día, el 10 de noviembre de 1985. La villa creció con el tiempo, principalmente en la actividad hotelera. No solo eso, entre Carué y la villa se construyó un matadero municipal que fue obra del ingeniero Francisco Salamone, lo que sumó, además de trabajo, un atractivo más. Tal vez te preguntes cómo un matadero puede ser un atractivo. Te cuento, la obra de Salamone, que data de los años 30, es por demás controvertida. Rompió con todos los moldes, haciendo más que edificaciones auténticos monumentos. Trabajaba además con un material innovador hasta ese momento, el hormigón armado. Tiene tantos admiradores como detractores, pero su obra pasó a la historia. Hoy el matadero es una de las únicas edificaciones que soportaron el embate de la naturaleza, aunque no solo está abandonado, sino que también está depredado y vandalizado. En 1985 se produjo la rompiente de la muralla de contención que tenía Villa Epecuén, lo que le dio a sus habitantes escasas 2 semanas para abandonar el lugar antes que se inundara todo. Imagínate la situación: la gente se tenía que ir sí o sí, no tenía opciones y tenía que llevarse lo que podía. Y el tren, que todo lo había traído, todo se lo fue llevando. A las 2 semanas, tal como lo habían afirmado los especialistas, se rompió la muralla y Villa Epecuén quedó, cual una Atlantis bonaerense, bajo el agua. Tanta agua que llegó a tener 10 metros de altura, o de profundidad, según lo veas. La fuerza
y la salinidad del agua se encargaron de destruirlo todo. Todo el pueblo quedó sumergido y tardó más de 20 años en volver a retirarse las aguas. Al hacerlo, las edificaciones estaban completamente destruidas. Villa Epecuén se transformó en un lugar de ruinas, lo que constituye, a pesar de semejante tragedia, un nuevo atractivo para el turista, el de ver un pasado traducido en escombro. Lo más llamativo es la enorme cantidad de árboles que, además de su aspecto totalmente blanquecino por la sal, están muertos en vida. Erguidos, con sus troncos y sus ramas ausentes de vida, ni una sola hoja brota de ellos. El salitre llegó hasta su esencia misma. Son custodios desnudos en todas las calles que en su tiempo habrán prodigado una sombra más que generosa para todos sus habitantes. Caminar hoy por la villa te genera muchísimas sensaciones. La primera para mí fue la sorpresa. Parece una imagen posguerra, edificaciones destruidas, grandes bloques de paredes encimados, marcos en pie sin muros y en el medio las calles desiertas. La sedimentación sobrelevó el suelo y los bancos de plazas parecen mosaicos, ya que los pies de ellos quedaron tapados. Por otra parte, el suelo tiene todo como una alfombra blanca que son nada más ni nada menos que los restos de la sal y sus cristales. Mientras su nombre es Pablo Novak y tiene 88 años. Nació, vivió y permanece en Epecuén. Siempre supe de su presencia en el lugar y nada deseaba más que tener la posibilidad de conocerlo. Venía caminando con mis hermanos, a quienes ya les había contado su historia, cuando uno de ellos me dice: «Mirá, ahí lo tenés, qué emoción». Los despedí y me acerqué. Me presenté y sin permiso siquiera me senté a su lado. Una bicicleta oxidada, su bastón y un par de perros son sus compañeros inseparables. Don Pablo Novak, al fin. ¿Viste? Los sueños casi siempre se cumplen. Nacido en la villa, su esposa, su familia, con 10 hijos, se establecieron en Carué y en otros lugares. Él eligió quedarse allí. Conservó unos animales y vive en las afueras de Epecuén. Desde allí, al igual que toda su vida, fue testigo y parte de la historia misma de este lugar. Cuando le pregunté si vivía con su esposa, con una sonrisa y su voz tan baja como pausada, me dijo: «Ella no es loca, vive en Carué. Yo me quedé acá, con mis animales. Este es mi mundo». Sentados donde hubo una ventana, con las ruinas enfrente nuestro, fue reconstruyendo el pasado entre sus gestos y sus palabras. En diagonal hay una casa particular que supo ser la más importante del pueblo cuando se estaba gestando. Una vez su dueño instaló una heladera a querosén y aún recuerda a don Pablo lo inexplicable que resultaba, siendo él tan chico, de unos 7 u 8 años, ver el fuego y que se hicieran cubitos. Nadie podía entenderlo, ni los chicos ni los adultos, pero el misterio estaba allí instalado para siempre. Me contó también que este señor un día bajó del tren un flamante forá que dejó en el pueblo para pasear por él o bien para llegar hasta Carué. También conoció a Salamone durante la construcción del matadero y lo visitó con la escuela, pero solamente los varones, me aclaró. Cuando el agua lo cubría todo, don Pablo la recorría en bote.
y al tocar una construcción por la altura sabía de cuál se trataba. Al lado nuestro queda el esqueleto de un edificio de 2 plantas. Me contó que fue gracias a las profundas bases que se le hicieron, porque el proyecto era hacerlo de 4 pisos, entonces por eso el agua no se lo llevó. La pucha, cuántos sueños truncados. En la vereda de enfrente, la enorme montaña de escombro intercalada con partes construidas en pie supo ser uno de los hoteles más importantes de la villa. Escuchá qué historia. Un día del tren bajó un hombre joven. De uno de los vagones de carga bajó un sulky, del otro un caballo. Se llegó hasta la tierra desierta, dispuso unas chapas para instalarse y de a poco fue construyendo un hotel, que en definitiva ocupó toda la manzana y llegó a tener 200 habitaciones. Sí, escuchaste bien, 200. Como imaginarás, la villa en su vida fue una inagotable fuente de trabajo. Durante la juventud de don Pablo, la gente que venía al pueblo era de edad adulta. Raramente aparecía alguien joven acompañando a algún familiar. La cosa cambió cuando se construyeron las piletas de agua dulce. Ahí empezó a llegar toda la juventud caruense y de los alrededores. El balneario era magnífico, de un estilo de avanzada, ajustado a una simetría con piletas de todos los tamaños, toboganes, trampolines y una frondosa arboleda, un lugar verdaderamente maravilloso. La música se escuchaba desde cada rincón de Pecuén, bandoneones, guitarras y hasta se improvisaban orquestas para animar las tardes, las noches. Lo escucho hablar a don Pablo y no puedo dejar de imaginar cada relato. Mas tampoco puedo dejar de preguntarme cómo pudo quedar todo en la memoria y ver todo transformado en ruinas. El aviso de la inundación. 2 semanas para que el agua lo cubra todo. 2 semanas para irse y nunca más volver. ¿Qué llevarse? El tren siguió siendo el bastión más importante, dándole a la gente la posibilidad de trasladar sus cosas. En principio, la mayoría hasta Carué. La pregunta es, ¿qué se llevarían? Hoy entre las ruinas se pueden ver camas de hierro carcomidas, una que otra bañera enlosada y hasta un lujoso auto deportivo del que no queda casi nada. Don Pablo me cuenta que allí muy cerca está su casa, a donde sus hijos le llevan lo necesario para que él esté bien. Sin demasiadas pretensiones, lleva una vida completamente austera. Recorre las calles de Pecuén con su roída bicicleta. Aquí moriré, me dice al despedirnos, y no me quedan dudas, pues Villa Pecuén es su lugar en el mundo. Ya habrá tiempo para procesar tanto impacto de historia, pero ahora también me despido de vos. Ojalá esta nueva crónica te haya acercado a otro lugar de nuestro suelo bonaerense y sorprendido tanto como lo hizo conmigo. Nos vemos, amigos. Hasta la próxima. Trueno Tour es un proyecto de Susana Gioacchini sin fines de lucro que rescata la memoria de los pueblos. Si querés saber más, búscalo en la web con ese nombre, Trueno Tour.